Finoli. Hoy vamos a, como buen equipo que nos gusta dar ventajas para ser soberbios en la derrota, diría Alejandro Dolina, vamos a tener algunas ausencias claves a las cuales, por supuesto, vamos a enviar fuertes y calurosos deseos de pronta recuperación para ambos, tanto el caso de nuestra querida Pepo Benítez, conductora también de este espacio tan singular que hemos dado a llamar ADN Populares TV, ¿sí? Que hoy no va a ser de la partida porque justamente ha debido ausentarse producto de algún malestar físico que esperemos no sea nada grave. Está con gripe, básicamente. Básicamente. Y también vamos a saludar a nuestro querido compañero, el Chino Martínez Emborain, que acaba de salir del quirófano, una pequeña intervención, así que le deseamos lo mejor y que, bueno, prontamente lo tengamos sentados también en esta mesa. Como corresponde, como tanto nos gusta para disfrutar cada lunes. También está detrás de las cámaras, en la pecera de producción y demás, nuestro amigo Emanuel Corrado, que como cada lunes, de él depende lo bien o lo mal que salga este programa. No te quiero meter presión. Me cagaste. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. La verdad que con un clima confuso, dice nuestro conductor invitado, que ya se lo vamos a estar presentando como corresponde, pero digo así, ¿no? Con un clima confuso, como raro. Tenemos calor, tenemos frío, afuera llueve, acá transpiramos. Yo ya no sé qué hacer. Salí en malla y en bufanda. Bien. Como para variar un poco. Sí, para ver. En hojotas, pero con off puesto. Sí, y con un gorrito. Con un gorrito de lana. Claro, por las dudas, que levante el chiflete. Sí, totalmente. De hecho, vengo de la zona de Palermo, Ajá. no porque viva ahí, sino porque estaba actividad laboral. Y vine en un taxi que parecía una canoa. Pero o sea, afuera, pero adentro era un sauna. Mira. Sí, y los que vayan en la línea B de subte, lleven mucho perfume. Mucho. Porque el olor a humedad, por no decir otras partes del cuerpo, o alguna parte del cuerpo en realidad. Sobre todo en verano. Claro, no, es que hay una fuertísimo. Pero esto es mucha voluntad. Usted piense que hoy estamos mal porque vamos a estar bien. No, yo estoy re contento con eso. ¿Me entiende? Sí, porque sí. antes estábamos bien, pero no era verdad. No, claro que no. Ahora estamos mal, pero es cierto. Yo cuando estaba bien decía, lástima que no es verdad, che. Sí. Estaría re contento si fuera verdad. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué le vamos a hacer? Está el amigo Juan David Avendaño, amigo de la casa, hombre que va a estar hoy como conductor invitado. ¿Cómo anda? Hola, buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes. Por fin en estudio. Bien. Porque me articulé cuando todavía estábamos a distancia, en varios procesos. No estoy en estudio hace mucho tiempo. Bien. Porque mi actividad principal no es la radio hace mucho tiempo. Así que bueno, es una experiencia combinada de muchas cosas, ¿no? Reencontrarnos, estas temperaturas, que yo aquí estoy en la espalda sudando, pero tengo frío en las piernas. Claro, ahí está, entonces me tuve que colocar el impermeable en las piernas, así. Estoy, bueno, pero muy contento. Perdido con la cámara. ¿Dónde está la cámara? Ahí. La estaba buscando. Aquí, hola. Ahí enfrente suyo. Claro, era bastante. Claro, ahí enfrente, está bien cerquita. Pero, bueno, esto es lo difícil, ¿no? Porque ahora tenemos que acostumbrarnos a hablar a la cámara y evitar hablar entre nosotros, pero es muy difícil. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir siendo políticamente incorrectos. Podemos aplicar también los giros dramáticos. Sí, claro. Y te miro ahí, te clavo. Claro. Te clavo, ¿no? Digo, lo escuchaba los otros días al presidente en una nota que hacía con Alejandro Fantino, previo a su viaje a recibir este galardón de embajador de la luz. Se le hizo la luz. Que debe ser como, no sé, ¿qué es un premio que entrega Luz y Fuerza? No sé. Es un premio del sindicato de no sabría qué decir, pero parece que ilumina bastante. Sí. Sí, ilumina bastante, ilumina el mal. Embajador de la luz. Ilumina el mal. Perdón, pero yo soy de campo, ¿no? Pero ¿no será de la luz mala? ¿Estamos hablando? Claro, nunca lo pensamos. Puede ser. Ojo ahí, ojo que puede estar. Yo lo que digo es que previo a este viaje estuvo con Alejandro Fantino en una charla muy particular. Yo ya estoy rompiendo la rutina. Íbamos a hablar de sindicalismo íbamos a hablar de sindicalismo y del plan de lucha y acción que ha decidido llevar adelante la CGT la semana pasada, después del paro de colectivos,
pero lo vamos a dejar para después. Porque me interesó esta parte de la entrevista del presidente de la Nación, del presidente de los argentinos y las argentinas, del presidente del 56%. Y de les argentines. No, esos no. A eso según dice... ¿Los sacamos? Sí, el vocero oficial, el vocero presidencial dice que no. Que La no, E está prohibida. entonces ya Sí, no más. No se puede. No. Entonces, A u O. Sí, nada más. Es como creer que porque lo prohíba... ¿Alguna vez funcionó alguna prohibición en el mundo, digo, por lo menos de este estilo? No se puede prohibir, ¿no? O sea que rosa y celeste, nada más. Sí, claro, por supuesto. Sí, entiendo. Qué limitado, ¿no? Qué limitada que es la libertad, podríamos decir. ¿No? Digo, qué limitada que es la libertad. Y el relato de la libertad es muy impactante porque todo el tiempo están apareciendo, son prohibiciones. Claro. Con lo cual, Claro. el concepto de libertad, hay mucho que trabajar ahí. Sí, me parece que es como que, viste, como que tendrían que hacer como hacer algún tipo de, no sé, una terapia de conjunto, no sé, porque como que los noto bastante confundidos en conceptos muy elementales, ¿no? Digo, o nos están mintiendo a todos, o nos están tomando a todos por tontos, o realmente tienen un alto grado de confusión. Digo, el presidente le decía a Fantino, muy contento y muy feliz, que el 75% de los argentinos hoy comprende que estamos peor que cuando él asumió. Y lo decía contento. Entonces, digo, ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está esta contradicción? Digo, ¿qué parte no termina de asimilar el presidente de que efectivamente los argentinos estamos peor y que efectivamente es por culpa de sus políticas? Y lo dice públicamente, se hace cargo de esto, porque digo, esto para terminar con el relato de muchos de los sectores libertarios. Digo, Milei con Fantino dice, el 75% de los argentinos saben que hoy estamos peor y saben que es producto de las decisiones que hemos tomado. Y lo celebra. Y no conforme con esto, le dice a Fantino, pero ojo, que cuando nosotros sumimos, el 20% creía que íbamos a estar mejor en 6 meses. En enero era el 30%. Vaya uno a saber de dónde saca esos números también, ¿no? En enero era el 30%, en marzo era el 40%, ¿y sabés de cuánto es hoy? Y la verdad que yo, que no soy ningún iluminado con los números, ni tampoco hago futurología, tomando en cuenta que según el presidente viene creciendo ese porcentaje en 10 puntos cada mes, le hubiera contestado 50%. Fantino, haciéndose el profesional, por no decir otra cosa, le dijo, ¿cuánto? ¿El 45%? Y Milei obviamente respondió lo que todos ya sabemos, 50%. El 50% de los argentinos creen que en 6 meses vamos a estar mejor. De ahí yo saco 2 preguntas. No pretendo que ustedes me la contesten, no los quiero poner en ese compromiso, ni a Manuel, ni a Juan David, ni a Adriana, ni a ninguno de los que están del otro lado. Pero digo, la primera pregunta es, ¿de dónde saca esos números el presidente? Fundamental, saber de dónde saca. Y segundo, quizás son falsos esos números. Quizás no es el 50% el que cree que en 6 meses vamos a estar mejor. Quizás es el 70%. Ahora, quizás el origen de esa esperanza no tenga que ver con lo que el presidente cree. Quizás haya muchos argentinos y argentinas que estén pensando que este desastre que tenemos como gobierno, que lastima y daña día a día a nuestro país, a los y las y les argentinos, argentinas y argentines, por más de que le moleste a Adorni, que este modelo termina implosionando por su propio peso. Entonces quizás ese 50% que cree que en 6 meses vamos a estar mejor, no lo hace convencido de las políticas libertarias, sino convencido de que así no se puede seguir y que hay que buscar por otro lado. En primer lugar, yo diría que nosotros no tenemos certezas de esas cifras que larga el presidente. Nosotros no tenemos datos acerca de esas cifras que larga el presidente, pero de lo que sí tenemos certeza, porque lo estamos padeciendo todos, todas y todes, es este festival de crueldad que no para
y que creo que también se convirtió en una política de Estado. Y creo que también tenemos que pensar en esto, cómo protegernos entre nosotros de no caer en esa trampa. La crueldad, además de enfermarte, de paralizarte, de excluirte, extermina. A mí me parece que hay dos cosas, uno de la mano con la crueldad que señalas y otro de la mano con lo que yo llamaría la impunidad del dato falso. Se ha construido una cultura de la impunidad del dato falso. Me parece que nos permite una caracterización también en esta línea de todo lo que pasó con los Jumbo Bot, ¿no? Sí, claro. Unos datos falsos, Claro. que esto es muy interesante. Solemos pensar que los datos falsos los generan los gobiernos, los empresarios, las think tank, etc. Bots, bien. Pero esto era un dato falso que era para hacerlo picar a Milei. Esto es muy interesante porque entonces significa que ellos no siempre crean el dato falso, sino que se lo encuentran por ahí y no tienen pensamiento científico. Entonces no saben verificar información, no saben cuestionar información. Ni siquiera tienen la capacidad de calcular, y esto es un dato muy importante para nuestra lucha, que ya ni siquiera tienen la capacidad de calcular las consecuencias que puede tener un dato falso. Consecuencias, que esto tiene que ver con el otro aspecto, que tienen que ver con la heterogeneidad de la población. Hay grupos poblacionales frente a los cuales no tiene consecuencias el papelón del Jumbo Bot. Y hay grupos poblacionales frente a los que sí tiene consecuencias. Esos grupos poblacionales frente a los que sí tiene consecuencias fueron ignorados por el gobierno porque ya ni siquiera se tienen la capacidad de analizar las consecuencias que puede tener un dato falso. Y un último detalle de esta impunidad que me gustaría marcar es que, como todo en política, lleva años cocinándose la cultura del dato falso. Los actores que la cocinan son muy claros, ¿no? Algunos están en el ejecutivo, otros en los medios de comunicación, otros en empresas, etcétera. Pero ahora está diseminado en la sociedad por tantos años en los que tuvo impunidad jurídica, decir mentiras y atentar contra la libertad de expresión. Bueno, el lawfare, si me permiten, el lawfare es más comunicacional que jurídico. No discuto que tiene su consecuencia judicial, pero el lawfare se da fundamentalmente en esto, en los medios de comunicación y en la comunicación. Digo, hace un tiempo discutíamos la posverdad. Hoy ya ni siquiera estamos discutiendo la posverdad como un relato de una lectura parcializada de un hecho real. Esa era la discusión de la posverdad. O de un hecho que quizás no era real, pero teníamos que contraponerle los datos reales para demostrar que esos datos no eran reales. Hoy estamos discutiendo una realidad paralela. En muchos casos lo que se siente es que se discute una ficción. Estamos discutiendo ficción. Bueno, discutir una ficción en una realidad paralela es ni más ni menos que pensar en una sociedad psicótica, lo cual también está atado a la crueldad. Y esto que dice Juan David es muy interesante porque además han tenido tanto tiempo, tantos años y tantas décadas para preparar el terreno que, bueno, esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia. Ese quantum poblacional que, bueno, cree absolutamente todo lo dicho, este relato, para nosotros nuevo relato. ¿Por qué nuevo relato? Porque nosotros nos pasamos todo el día y toda la vida buscando información, chequeando, teniendo fuentes, etcétera. Pero este otro quantum poblacional que simplemente se queda con lo dicho es esto, punto y aparte. Y voy a retomar esas palabras del inicio. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Sí, claro. Sí, claro. Estamos extrañando también a nuestra compañera Romy Becker, que es nuestra community manager y productora, que hoy tampoco puede estar presente aquí en el estudio, pero desde
su hogar nos está mandando mensajes, correcciones y diciéndonos que volvamos al rumbo original de este programa y hablemos del plan de acción que anunció la CGT la semana pasada. Hoy ya transcurridos algunos días y con un poco más de claridad informativa podemos decir que el Consejo Nacional de la CGT se juntó, decidió un plan de acción concreto que tiene que ver con participar y acompañar a los docentes universitarios, a los rectores y demás que van a estar marchando el próximo 23 de abril en esto que será la marcha universitaria, porque sabemos que está en riesgo la universidad pública, ni más ni menos que eso, está en riesgo de que no puedan continuar existiendo universidades de alto prestigio y universidades que mucho costaron construir y en la que estudian los hijos de los laburantes. Sí, no solamente las históricas universidades, estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Rosario, estamos hablando de Córdoba, sino de esas necesarias universidades del conurbano que dan la gran oportunidad para que los jóvenes, las jóvenes puedan estudiar. O cualquiera que, aquel y aquello, ¿qué dije? Aquellos, Claro. este me gustó más, aquellos puedan acceder. Claro. Sí, es Bueno, una situación grave. Tenemos un docente universitario que lo está sufriendo en carne propia. Nos podés contar cómo vos, Juan David, hemos tomado un rico café ahí en el bar de la Universidad de La Matanza alguna vez y hemos charlado un rato y lo estás viviendo en carne propia. Sí, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Son esos temas que además de que tenemos un montón de datos, nos atraviesan muy fuertemente. Se está viendo de todo en la universidad, desde fibrones que no funcionan ya y borradores que se les sale la telita. Es muy difícil para los estudiantes ver, eso es un poco a poco, para los estudiantes ver qué significa quitarle el presupuesto a la universidad, ¿no? Entonces, en el aula de clase a veces es eso lo más sencillo, mostrarles, ¿no? Y decirles, bueno, no hay plata, nos dijeron no hay plata. Luego está toda la experiencia de los trabajadores universitarios, ¿no? Que son solo los docentes y también los no docentes, que ahí se da todo tipo de situaciones. La universidad pública tiene un problema que lo arrastra desde los 90s, que no se resolvió, que para mí debería ser un eje de agenda cuando vuelva un gobierno progresista, popular al poder, y es eliminar todos los procesos de precarización del trabajo, no solo en las universidades, ¿no? Se da en todo el marco del Estado, claro. En todo el marco del Estado, porque justamente, además, eso puede ser parte de la molestia. ¿Por qué en el espacio público me están tratando como me tratan los privados? ¿Por qué las prácticas que le pertenecen a los privados se ejercen en el espacio público? Y esto agrava la situación. ¿Por qué? Porque muchos docentes y muchos trabajadores no tenemos un contrato formal. No tenemos unas condiciones de regularidad. En otros casos tenemos condiciones de regularidad con formas de flexibilización que nos dejan expuestos. Por ejemplo, universidades que te tienen en formal, con un contrato formal, pero que se renueva cada 4 meses. Sí, claro. No hay estabilidad. En muchos otros casos es monotributo, ¿cierto? Y en muchos otros casos son contrataciones temporales de 2 meses al año, 6 meses al año. Bueno, ahí hay mucho que trabajar. Esas condiciones de vulnerabilidad previas hacen que la llegada de Macri y luego la llegada de Milei sea un golpe muy duro para aquellos sectores poblacionales que no son solo los docentes que están en estas condiciones de precariedad. Entonces hay varios elementos. La clase se ve afectada y el estudiante se ve afectado por todos los recursos que ya no hay, por todas las cátedras que no se pueden abrir, porque no hay aulas o porque no hay para pagarle a los docentes. Cada universidad ha tenido un sistema diferente de quitar cátedras o reducir la cantidad de ofertas o reducir la cantidad de horarios. Desde otro lugar lo viven los estudiantes que no pueden ingresar. Por ejemplo, la Universidad de Moreno tuvo que recortar el ingreso extensivo. Ellos tenían modalidad intensiva y extensiva. No, la modalidad intensiva es febrero-marzo. La modalidad extensiva es abril-julio.
La universidad sacó de sus recursos, de los recursos que las universidades generan, porque las universidades como generadoras de conocimiento generan recursos propios que no alcanzan, pero bueno, con eso, digamos, se hacen a un dinero que les permite resolver situaciones, y la Universidad de Moreno, por ejemplo, en este caso, garantizó los salarios del ingreso intensivo, y luego para el extensivo no había recursos. Entonces lo que hacen únicamente es extensivo de recuperatorios. Ya no son 10, 15 aulas que habilitan a que más estudiantes de familias pobres que no han ido a la universidad puedan ingresar en el extensivo, en el cual tienen 4 meses para aprender los conocimientos básicos para que les vaya bien en la universidad, sino que únicamente tienen el intensivo, porque en el extensivo solo hay recuperatorios. Esos recortes puntuales ocurren en cada universidad, en cada carrera, en cada nivel de la universidad, y por supuesto también ocurren recortes similares en los colegios que tienen otras características. Esto hace entender por qué Bertie Venegas Lynch dijo muy suelto de cuerpo hace pocos días, bueno, la libertad también es garantizarle a un padre que si no quiere mandar al hijo a la escuela porque lo necesita en el taller, lo pueda tener en el taller, ¿no? Digo, este es un poco también el concepto que tienen estos señores, por eso también volvemos al comienzo del programa, ¿no? Digo, tienen un concepto de libertad bastante extraño y bastante particular y bastante acomodado al mercado, más que... Sí, y creo que mucho más que esto. Esto es devolvernos a un siglo y medio sí. atrás. Volver a aquella generación del 80, de la explosión de la Argentina, cuando en el barco viajaban a Europa y llevaban a la vaca para que les dé la leche, mientras, bueno, eso era la oligarquía, mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre y de enfermedades. A ver, ¿cómo podemos espejar aquello con esto? Bueno, un tiempo prudencial ha pasado, sin embargo, pareciera que estos escenarios tienen mucho que ver el uno con el otro. Sí, claro. Bueno, digamos, volviendo a lo que es el plan de acción que ha planteado la CGT, por un lado viene esto que estábamos hablando y que necesitábamos abrir este paréntesis para desarrollar un poquito más el tema de las universidades, y también, digo, planteó para el 1 de mayo, todos entendemos, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, una gran movilización a Plaza de Mayo, con gran presencia de los trabajadores y las trabajadoras, con una movilización para hacerle sentir al gobierno y volver a expresar al gobierno que no se puede seguir así, que tiene que negociar, que tiene que retroceder, que tiene que respetar la Constitución, que tiene que respetar la democracia, que tiene que respetar las instituciones de la democracia, algo que no termina de quedar muy en claro si tienen la intención de hacer el gobierno. ¿Sí? Por más allá de que el presidente se esfuerce y muchos se esfuercen por decir que están siendo democráticos y que lo están respetando y demás, y que están haciendo todo, viste, esto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, hay algunas cosas que habría que pasarlas por el tamiz y quizás el resultado no sería positivo. Y concluiría este principio de plan de acción el 9 de mayo con un paro general, que es algo que hoy el Pollo Sobrero decía, bueno, el paro general lo pidieron las bases y la CGT no tenía muchas ganas de hacerlo, pero en realidad terminó ya planteándolo. La verdad que en este momento que vive el país da la sensación de que lo importante es la unidad de los sectores trabajadores, la unidad de clase y principalmente para defenderse de un enemigo común, digo, ¿no? Que es este gobierno que viene a plantearte que el mercado regule todo, que nada que el mercado no quiera será posible. Claro, o sea, si el mercado, Claro, si para el claro. mercado no debe existir, bueno, entonces no deberá existir. Exacto. Lo dijo Milei también en una entrevista con Fantino antes de la segunda vuelta. Y así como Milei entiende y este gobierno entiende que nada que el mercado, que no sea atractivo para el mercado, debe existir, si para el mercado no es atractivo, no tiene que existir, le sirve como ejemplo para una ruta, para una escuela rural o para un enfermo oncológico que necesita
acceso a medicamentos o se muere, y como si no los puede pagar, no es atractivo para el mercado, entonces que se muera. Y suena muy fuerte decirlo así, pero ya ha pasado. Sí, 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 sí. Sí, sí, acá la vida humana tiene un valor relativo, de verdad tiene un valor relativo. Yo quisiera recordar que todos estos actos de defensa en la conservación de los puestos de trabajo comienza mañana. Bueno, ya se vienen dando muchas acciones, pero mañana comienza en un lugar emblemático que es la Biblioteca Nacional, donde previo a la Semana Santa ya hubo 120 despidos y vienen más despidos en la Biblioteca Nacional, un lugar emblemático. Así que mañana a partir de creo que es de las 13 horas, en la explanada hay una gran concentración de trabajadores, de intelectuales, de artistas y de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran acompañar para la recuperación de esos puestos de trabajo y, bueno, comenzar a poner freno definitivamente a este incordio que es esto que nos ha tocado como gobierno. Hablando de sindicatos y de sindicalismo, nos llega desde ATE Capital que en el día de hoy han decidido un plan de acción estatal, puntualmente, sin trabajadores no hay derechos. El 19 de abril, jornada sectorial de lucha, asambleas y semáforazos. El 23 de abril se suma ATE Capital a la Marcha Nacional Universitaria. El 25 de abril, sin trabajadores no hay Estado, intervención en Plaza de Mayo. El 26 de abril, un acto en el Hospital Borda, a 11 años de la brutal represión que todos recordamos, tuvo lugar ahí en el Borda. El 1 de mayo se suma la movilización al Monumento al Trabajo y el 9 de mayo se suma ATE, por supuesto, al paro general nacional convocado por la CGT y cabe aclarar las dos CTA. Sí, sí, por las centrales de los trabajadores. Las centrales de los trabajadores, sí. Bueno, Sí. esto, vamos sumando datos que llegan. A mí me parece que es importante sumar un fenómeno, tal vez el fenómeno más innovador de la resistencia actual, que son estas asambleas barriales. Hay que ver cómo decantan, ¿no? Porque son esos procesos medio en el concepto de estallido, pero ya llevan 4 meses sosteniendo una configuración nueva. Y que asistía a un par de asambleas en Almagro específicamente. Se nota que hay militantes que tomaron distancia de diferentes edades, porque son etapas de la vida también, y vuelven con una perspectiva y mantienen un proceso, ¿no? Entonces hay gente del barrio que nunca, digamos, activó políticamente, y gente que activó políticamente y se están congregando en las plazas, pero me ha parecido muy interesante que están dos cosas. Uno, la constancia. Por ejemplo, tienen fechas base. Todos los miércoles, así seamos 3, caceroleamos. Es el mismo formato de resistencia a las abuelas. Claro, me parece muy interesante, me parece histórico, me parece que muestra una conciencia. Claro. Y otra cosa que es muy interesante es que está orientado a algo que el capitalismo nos ha quitado, y es la inserción en el barrio. La persona que está al lado mío, la persona con la que me cruzo. Estas asambleas me parecen muy interesantes como un proceso de reconstrucción de la comunidad barrial, que tiene una tradición muy importante en barrios como La Boca, Almagro y en muchos otros y en muchas ciudades, pero que se venía como desgastando, en parte lo venían desgastando, ¿no? Durante el gobierno de Macri fue muy fuerte todo lo que se atentó contra las entidades culturales y lograron cerrar varias y debilitar otras, y luego la pandemia, bueno, fueron muchas cosas. Así que sí me parece importante destacar esas asambleas y luego los procesos anteriores, ¿no? Las murgas, los teatros, los centros culturales. Claro. Justamente estuve en el Teatro Popular Catalina Sur, y están haciendo ahora una obra que es de 1930 a 2030, y es supremamente poderosa la historia que narran. De repente volteas a mirar y son llorando casi todos estábamos, los actores mismos. Entonces son dos cosas que hacen parte de la resistencia permanente, pero que además
están adquiriendo una nueva vitalidad dentro, digamos, la lógica de sus propios procesos. Sí, es muy interesante. A ver, en el año 2001 comenzaron las asambleas en las que participábamos nosotros en cada uno en su barrio, en su lugar, y se hacían los sábados. Y eran numerosísimas, pero se fueron desgastando por diferentes motivos y finalmente se fueron deshilachando y dejaron de haber. Volvieron las plazas con la llegada de Macri y con la misma metodología se fueron desgastando. Y es cierto, no tienen toda esa difusión necesaria para que sepamos y para que el público en general sepa que en su barrio hay asambleas. Yo en mi barrio tengo en la Plaza González Tuñón una asamblea. Sí. Nosotros en Morón los jueves se juntan a las 18:30, si no me equivoco, en la Plaza San Martín, ahí en pleno centro de Morón. Sí. Las asambleas de los vecinos de Morón autoconvocados que arrancaron en diciembre, tienen un nivel de organización muy bueno y la verdad es que hay que acompañarlos. Nosotros cada vez que podemos, tanto desde el portal como desde las distintas redes de ADN Populares, que ya que estamos y no está Pepo aquí, lo puedo decir yo, nos pueden seguir, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en todos lados nos encuentran como ADN Populares, lo buscás, salimos al toque, en nuestro canal de YouTube, ADN Populares TV, y por supuesto tenemos nuestro canal de Telegram y nuestro canal de WhatsApp, así que búsquennos que estamos intentando estar en todos lados. Búsquennos, síganos, pónganos me gusta, compartan, ayuden a crecer a la comunicación popular, porque también estos espacios, con mucha humildad y con mucho esfuerzo, intentan constituirse en trinchera en la resistencia. Y dependemos justamente de eso, de llegar a muchos y a muchas. Las redes sociales han sido un territorio en algún momento abandonado y que los sectores populares debemos empezar a convertir en un territorio en disputa. Y para que sean un territorio en disputa, para terminar con esta posverdad, para terminar de que los libertarios o las libertarias, o como se llamen, se sientan dueños de esos espacios, porque viste, vos publicás algo y enseguida te empiezan a insultar, te empiezan a gritar un montón de cuestiones. Bueno, empecemos a disputar ese lugar. Al que nos agrede lo bloqueamos, porque de esa manera también evitamos que sigan creciendo. Muchos nos pasa a nosotros en las redes de ADN, que nos damos cuenta que son cuentas que tienen 3 seguidores, que no tienen publicaciones, que en realidad son bots o son trolls que están ahí para cumplir su función. Si se ganan el dinero y de esa manera, búsquense un trabajo digno, pero más allá de eso, nos parece que es momento de empezar a dar la disputa en todos los terrenos. Y uno de esos terrenos es las redes sociales. Mi amigo Fernando Borroni decía hace un tiempo en el Teatro de la Máscara que claro, que el día que esa disputa hay que darla y que el día que empecemos a ganar esa batalla, seguramente los dueños de las redes bajarán la palanca porque son de ellos. Ahora, bienvenido sea que en algún momento tengan que bajar la palanca, porque significará que habremos ganado otra batalla, ¿no? Y de eso se trata. Y quiero volver sobre los pasos de algo que planteaba Juan David, que ponía como ejemplo a las madres, y es cierto lo que decía mi compañera Adriana. En 2001 surgieron muchas asambleas, y en eso debemos ser mejores. Esta vuelta hay que abrazar a las asambleas, hay que fortalecer a las asambleas, pero también hay que decirle a las asambleas que cuando vuelva a haber un gobierno popular, no se vayan, que sigan existiendo y que sigan exigiéndole a la dirigencia que hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque muchas de esas asambleas que nacieron al calor de la lucha y la resistencia del 2001, se encontraron en el 2003 con un gobierno amigable, amigo y popular. Entonces creyeron, como muchos creímos, y ahí me incluyo, que habíamos ganado la batalla cultural. Equivocado. Un asterisco, como diría nuestro querido compañero chino.
muchas de estas asambleas, algunas, no muchas, algunas, terminaron convertidas en centros culturales que siguen funcionando. Bien. Esto no es menor, esto no es menor. Bueno, nada. Le cierro, si quiere, la parte sindical no, con un fuerte rumor, una fuerte versión. Por favor. Mire cómo se lo digo. Fuerte versión, voy a hablar, viste, me siento Santoro, el malo, ¿no? Que hablaba todo en potencial y le dieron un premio por escribir notas en potencial. No importa. Daniel Santoro, me refiero el de la Nación. Al potencial. Al potencial, sí, no sé. Pero bueno, digo, hay un fuerte rumor circulando que dice que salió justamente, ni bien terminó de conocerse el paro de colectiveros y que la CGT anunciara este plan de lucha. Que como para querer bajarle un poco el precio al plan de lucha de la CGT, tiraron a correr un rumor que tiene que ver con que la CGT habría acordado una reforma laboral que se la daría a Milei en 4 o 5 meses, acordada con sectores de la oposición dialoguista, digamos, y también con una... recordemos que en el documento que dio a conocer Cristina Fernández el 14 de febrero, estaba el tema. Y Cristina decía, es necesaria una reforma laboral. No de la manera que la propone el gobierno de Milei, pero sí, justamente, lo que dicen es que se escudaría en la actualización de algunas cuestiones, de algunas tecnologías y demás. Entonces, sí, hay que ayornar las leyes laborales. Este rumor a mí me genera 2 interrogantes. El primero tiene que ver que no sabemos de dónde sale, pero automáticamente empezó a nutrir las redes y automáticamente le empezó a llegar a compañeros desde compañeros. Es decir, a los compañeros le llegaba este mensaje de un compañero. Entonces le daba credibilidad y le daba algún grado de certeza. La pregunta es, ¿esto es así? Bueno, la verdad que no hay una afirmación en ningún lugar, porque las distintas fuentes que uno ha intentado en estos 4 días, off the record, pedirle alguna punta, te dicen, sí, es cierto que la CGT ha estado dialogando con diputados y con sectores a ver cuál es la reforma laboral. La CGT ya dijo de plano que la reforma que propone, por ejemplo, la bancada de la UCR no está dispuesta a acompañarla porque desfinancia a los gremios. Entonces digo, sí es cierto que la CGT está evaluando un posicionamiento de cara a una reforma laboral. ¿Es cierto esto? Sí. Pero no es cierto que haya nada acordado. Y tampoco, por lo menos no hay una sola fuente que te afirme que eso va a suceder de acá a 4 o 5 meses. ¿Puede pasar? Yo te digo, sí, puede pasar. Bueno, pero compañero, por ahora esto lo vamos a tomar como un rumor. Es solo un rumor. Y si ustedes me permiten, lo que más me preocupa no es si va a pasar o no va a pasar dentro de 4 o 5 meses que el Congreso debata una reforma laboral. Hoy eso es lo que menos me preocupa. Sino la desconfianza. Que instala desconfianza. La desconfianza que instala. Y por otro lado, que me están garantizando que este gobierno va a durar 4 o 5 meses más. A ver, yo creo que los gobiernos deben llegar a término. Yo estoy convencido que los pueblos eligen un gobierno por 4 años. Pero también estoy convencido que son los pueblos los que le marcan el final a un proceso democrático. Yo creo que tenemos que esperar, yo creo que no podemos aventurar tiempos. Estoy escuchando muchísima gente, compañeros inclusive, o hasta marzo ya está, ya pasó. Bueno, ahora hasta mayo. No. Este gobierno tiene legitimidad de 4 años. Sí, claro. Sí, claro. Y de nosotros depende profundizar la resistencia y comenzar a, ¿cómo me gusta la palabra deshilachar? Deshilachar
deshilachar estas políticas, las políticas de Estado, bueno, una vez alguien me dijo, no, contra las políticas de Estado no se puede. Ustedes saben que sí, sí se puede, sí, claro que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, yo creo que tenemos de verdad pensar en 4 años, duros, difíciles. Sí, de mucha resistencia y también resistencia. de empezar a buscar formas de ponerle freno, porque es un gobierno que nos está exponiendo, nos está haciendo daño todos los días a los argentinos y a las argentinas en su conjunto, y también lesiona la relación del país con pueblos hermanos. Digo, acá tenemos un caso, con Petro. A Petro se lo ha agredido de manera bestial. Atroz. Y ha generado, incluso en algún momento, que el embajador de Colombia vuelva a su país. Ahora está de nuevo en Argentina, pero durante unos meses no sucedió. Tengo igual varias cosas de la ruta que venimos. Estoy de acuerdo con que no tiene ningún sentido colocar fecha porque es futurología para empezar. Segundo, la impredictibilidad del funcionamiento de todas las fuerzas sociales, incluida la cúpula del gobierno, es bastante impredecible. Tercero, porque cuando estos gobiernos se van, si se fueran antes, no se van sin matar a varios de nosotros primero. Claro. Con lo cual, me parece que no va por ahí la conversación. Pero bueno, un elemento de fake news de entrada, del rumor, del chisme, es que el gobierno llegó a un acuerdo. No hay un acuerdo entre Villarroel y Milei. O sea, no es un gobierno que crea acuerdos, lo cual ya lo demuestra. ¿Tienen acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados? Claro. Y acaban de le estalló el bloque en diputados. Estalló el bloque al interior porque no pueden construir acuerdo entre ellos, con lo cual ese elemento ya nos demuestra que es una fake news, porque no es un gobierno que pueda generar acuerdos. Es verdad. Bueno, y lo otro, esto de la desconfianza sí me parece complicado, del rumor, esto que decía Gustavo, de que ha rodado entre compañeros, porque instalar la desconfianza es muy fácil, y en este caso es justamente un potentado de ellos, una persona con poder, que está con ellos metiéndonos una idea, instalando una idea que nos rompe hacia adentro. Esto lo hemos visto, siempre reaparece, con lo cual me parece que hay que hacer lo contrario de lo que estábamos hablando, hay que ir a la asamblea del barrio y construir comunidades en el barrio. No que me vuelva un militante de la asamblea, pero eso me permite construir comunidad en el barrio. Claro. Y ir a los centros culturales, porque pasó mucho que en enero, febrero rompimos lazos porque entramos en la desesperación. Entonces cada familia empezó a ver cómo se reconfiguraba y los lazos se están reconfigurando. Y qué alivio que es. Qué alivio que es no estar aislados, sufriéndolo aislados, aisladas. Justamente la pandemia fue un problema por eso, porque lo teníamos que sufrir aislados, aisladas. No, vamos a la asamblea del barrio, vamos al centro cultural, vamos de último a tomarnos un café. En la casa, invitar un café, un mate, por lo que está muy difícil salir, pero entonces construyamos comunidad para que no logren sembrar la desconfianza. Y bueno, y ahora sí, yendo a Petro, a política internacional, yo ahí, digamos, los últimos días vengo pensando en un marco más general, que excede a Argentina, que excede a Colombia, que es la consolidación de una geopolítica de la guerra. O sea, se están cruzando muchas fronteras, están atentando contra embajadas, estados atentando directamente contra otros estados. Esa frontera, no sé de cuándo tenemos antecedentes de que se cruzara esa frontera. Yo creo, ni siquiera en dictaduras, por lo menos en las últimas dictaduras no recuerdo, no recuerdo haber leído datos, pero Adri, no, la verdad que no lo recuerdo. Me parece el tipo de noticias que se escuchaban en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, como Sí, yo creo que aún, bueno, por tratados internacionales esto no se puede hacer. Estaba pensando durante la dictadura 76-83,
no, bueno, nada, habría que buscar algún dato si esto ocurrió. Y también estaba pensando en Chile, que también fue un lugar emblemático en este sentido, donde las embajadas fueron absolutamente amigables y fueron lugares de cobijo a los migrantes, a los perseguidos, de modo que, bueno, esto que decís, Juan David, es absolutamente novedoso, donde un Estado interviene y ataca además a otro Estado. Es absolutamente alocado, ¿no? Claro, cuando veo esa noticia me siento leyendo un libro de historia de los hechos de los últimos 10 años antes de la Primera Guerra Mundial, que empezó esta violencia física contra entidades y personas que ejercen labor de diplomacia internacional. O sea, es una ruptura del tejido internacional, no solo del tejido social internacional, ahora además del tejido internacional, que además viene con muchos antecedentes, porque esta escalada se viene dando, pero este dato específico de atentar contra embajadas, no recuerdo haberlo visto. No. Y si me permitís, en esos años, en las entreguerras, esta República de Weimar también trajo un cambio tan brutal que nació ni más ni menos que un individuo llamado Hitler que se atrevió a un genocidio y a un holocausto feroz, ¿no? Como marca de historia en el siglo XX, que no fue el primero, ¿no? El primero es el genocidio armenio, pero él hizo lo suyo. Terrible, terrible. Y hoy nosotros vemos jóvenes siguiendo esta mirada de la vida, ¿no? Esta mirada nazi, y esto a mí me da un miedo bárbaro, che. A mí Sí, me claro da un que sí. miedo bárbaro. Aparte, a ver, estamos presenciando hoy algo que se empezó a construir hace ya algunos años y que a lo largo del tiempo veníamos denunciando desde los distintos espacios o veníamos advirtiendo o veníamos pidiendo que se prestara atención a determinados indicadores y notábamos cómo quizás a algunos les parecía exagerado. Y hoy este tipo de cosas pasan con naturalidad, porque lo que dice Juan David, y yo suscribo, es no solo no lo recordamos en democracia, no solo nos cuesta encontrar en nuestra memoria, yo estoy googleando incluso, para ver si rápidamente encontramos algún dato de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y digo, recuerdo muchos exiliados que primero se refugiaron por ahí en una embajada. Sí, claro. Y desde ahí, desde esa embajada, pudieron lograr un salvoconducto, al exterior. Sí. Y digo, pero no recuerdo datos de alguien que haya sido, o sea, de Fuerzas Armadas de un Estado o fuerzas represivas de un Estado, ingresando a la embajada de otro, violando ese territorio y secuestrando desde adentro de la embajada a alguien, como pasó en Ecuador hace pocos días con el ex vicepresidente desde la Embajada de México, ¿no? Y la embajada como lugar seguro, inclusive entre la diplomacia de dictaduras. Claro. Que había personas que huían a través de la embajada de otra dictadura. Exactamente. Digo, ese nivel de respeto había a esa institucionalidad. Pero además, esto que decís, Gustavo, de que ahora se permite, es socialmente permitido, la gente le parece concebible que casi ni se ha hablado del tema. Digo, se festejan despidos, ¿sí? Se festejan despidos. Digo, detrás de cada despedido hay una familia. Hay momentos de angustia, hay momentos momentos terribles. No voy a caer en el lugar básico de
Digo, a ver, se conoció en las últimas horas que una trabajadora del Estado se quitó la vida. En el gobierno de Macri pasó lo mismo. Sí, claro. Sí, claro. Lo Entonces, recuerdo, sí. Entonces digo, una llamada profunda de atención. A ese cambio en la subjetividad. Exacto. Han logrado transformar las subjetividades. Tiene que ver con la crueldad de la que hablabas ahora, Adri. Sí. Tiene que ver con esto de las fake news. Tiene que ver con o sea, se ha acentuado el individualismo de es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, porque a mí me parece, porque a mí me gusta, porque yo ya lo creo así. Entonces no importan los datos y no importa quién esté afectado. Pero la profundización que han logrado en esa transformación de las subjetividades es tal vez lo más aterrador del proceso que hemos vivido yo diría que en el mundo en la última década. Yo quisiera hacer un comentario acerca de una noticia que recibimos hoy y tiene que ver con derechos humanos. Argentina se constituyó gracias a estas políticas de Estado establecidas por la memoria, la verdad y la justicia y el juzgamiento de los represores y de los genocidas. Bueno, ahora esto está virando hacia otro lugar, hacia otras miradas y con otros sesgos. Fíjense, Hijos Capital nos informa que fue excarcelado Juan Carlos Rolón. ¿Quién fue Juan Carlos Rolón? Ni más ni menos que un genocida de la ESMA condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Y voy a decir que la decisión fue tomada por la jueza Paliotti y el juez Castelli en Comodoro Pi, emblemático lugar del mal. Bueno, hay algunos que se salvan, por supuesto. Voy a hablar de Rafecas como de un gran juez federal. Bueno, pero hay muchos que no, como estos. Bueno, el único lugar para un genocida es la cárcel común. Ahora este tipo, además, se llama Juan Carlos Rolón y bueno, están haciendo alertas en el barrio, no es un vecino, es un genocida, dan teléfono, calle, etcétera, que por supuesto nosotros acá no lo vamos a hacer, pero recordar que Rolón fue condenado a perpetua por centenares de desapariciones forzadas, torturas, homicidios y robos de bebés. Y además fue parte del grupo de tareas que llevó a cabo el operativo en el que asesinaron a Rodolfo Walsh. Punto y aparte. Un Estado que cierra áreas claves, el ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un área de defensa que se encargaba de investigar justamente los crímenes de la dictadura. La vació, también con despidos, por supuesto. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Sí, tanto es así que Luciana Bertoia, en su investigación, encuentra que estos equipos que desmanteló Petri, que terminó destruyendo, bueno, que despidió a todo el personal, por supuesto, habían encontrado notas en las que él y sus jefes, Astiz, reconocían su rol de genocidas durante la dictadura. Este área desapareció. Mirá lo que usé, qué palabra usé, desapareció. Exactamente. Una vez más. Bueno, 40 años después, siguen apareciendo datos, o seguían apareciendo datos a partir del trabajo de esta área. O sea, ha sido tan grande el pacto de silencio que han hecho los genocidas que 40 años después siguen apareciendo datos producto de la labor de áreas como esta que acaba de desaparecer, voy a utilizar tu terminología, Adri, en el Ministerio de Defensa. Entonces, digo, vaya si es necesaria la articulación de estas áreas, vaya si es necesaria la existencia de estas áreas. Y además, digo, insisto con un concepto que hemos ya
charlado varias veces aquí en este ADN Populares, que tiene que ver con la necesidad de que, dice Nachman que la justicia cuando tarda es menos justa, ¿no? Y después de 40 años es poca el grado de justicia que puede tener. Tiene sabor a poco, ¿no? Tiene sabor a poco, pero es reparadora. En ese mismo sentido, yo quisiera preguntarle algo a Juan David, que está también vinculado a los crímenes de lesa humanidad, justicia, etcétera, reparaciones. ¿Cómo está funcionando la JEP en este momento, en Colombia? Bueno, ese proceso viene muy interesante. Igual justamente hubo un conflicto, una denuncia del MOVICE, el Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado, que hubo unos procedimientos en los cuales no se les tuvo en cuenta, así que no está libre de conflictos, pero los procesos vienen avanzando. Y bueno, la JEP tiene un sistema que es por casos colectivos. Es decir, que en lugar de hacer un juicio caso por caso, que serían millones de juicios, porque pensemos que en Colombia las cifras sobre el desplazamiento forzado se habla de 7 millones de personas desplazadas, pero hay algunas cifras que hablan de 9 millones, 13 millones de personas desplazadas. Por ejemplo, la actual ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, hacia el 2011 había trabajado bajo el gobierno de Santos, revisando los casos de desplazamiento en Colombia y dijo, no, son más. Lo que pasa es que hay archivos que los arrojan en los baños, cuenta ella en entrevistas. O sea, digo, durante el gobierno de Uribe los casos que aparecían, los archivos los iban dejando en cualquier parte, había tantos que no había dónde archivarlos, entonces en lugar de invertir para archivarlos, los arrojaban incluso en los baños. Entonces ella iba por las oficinas recogiendo los casos, ¿no? Entonces imagínense, inabarcable. Pero entonces tenemos violaciones, ¿no? Violaciones a mujeres como forma de sometimiento territorial, todo. Tenemos desplazamiento, bueno, tenemos el secuestro, que tuvo una escala como práctica realizada por la guerrilla que, digamos, se salió de control, ni siquiera eran secuestros ya políticos y secuestros económicos a un magnate, sino que perdió proporciones. Eso es un tema que los compañeros firmantes de paz han venido asumiendo y diciendo, sí, aquí hubo una pérdida de proporciones y vienen comprometidos con el plazo, con los casos de reparación, hablando con las víctimas, pidiendo disculpas. Pero bueno, son muchos casos, ¿no? Les nombré 3. Entonces lo que hicieron fue abrir 6 casos de base y en la medida que van avanzando con esos 6 casos de base, van derivando otros casos. Actualmente me parece que son 13. Otro caso muy importante es el de falsos positivos. Ejecuciones extrajudiciales realizadas por el ejército, o sea, también son capturas y desapariciones forzadas realizadas por el ejército, pero en este caso era para que agarraban civiles que no tenían vinculación directa con el conflicto armado o directa con un partido político o directa con un movimiento, sino que eran chicos… Siempre barrios humildes, de barrios humildes, buscando trabajo. Los asesinaban, les colocaban un camuflado y decían, estos fueron resultados de la guerra contra las guerrillas. Sí. Eso pasó durante el gobierno de Uribe, ¿no? Y luego tuvo un pequeño replique en el gobierno de Santos y luego tuvo un pequeño replique en el gobierno de Duque, que lo frenaron fueron las organizaciones. Porque actualmente, automáticamente todas las organizaciones e instituciones como la JEP saltaron a decir, está volviendo a pasar esto, están volviendo a dársele incentivos al gobierno para que asesine chicos. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que me interesa un montón aquí es la metodología, cómo va avanzando, porque lo que se está juzgando es a muchos perpetradores en un solo caso, que lo que hace es hacer como se hizo en Argentina, de describir, reconstruir cuál es el método utilizado por el Estado, cuáles eran las características específicas de las personas afectadas, cuáles eran las características específicas de los perpetradores, cuál es la participación específica de terceros, o sea que ni el Estado ni el grupo que se opone al Estado, sino de empresarios, de la iglesia, etcétera. La pata civil. La pata civil que es tan importante, que siempre está.
Sí, y que claro. son fundadores de estos procesos de genocidio además. No es que surgen del Estado cuando uno se pone a analizarlos, por lo general surgen de magnates que tienen intereses económicos por los cuales quieren arrasar con toda la población que no se Así es. acomoda en sus planes individuales, ¿cierto? Pero bueno, en esos procesos la JEP ha ido dando resultados parciales en cada caso. Hay incluso un montón de militares que ya han confesado y le han pedido disculpas a la población civil. Ha habido juicios colectivos, ha habido publicación de informes, ha habido procesos de reparación, ha habido entrega de tierras, ha habido procesos en que los firmantes de paz y también los militares que han confesado ayudan a construir procesos comunitarios rurales, que eso ha sido difícil que pase, por lo que todavía hay un asedio de grupos armados. Pero bueno, eso es un panorama muy general de cómo vienen avanzando esos procesos, esos casos macro colectivos de la justicia transicional en Colombia. Lo fundamental acá, que la justicia comience a funcionar y que esto sea público, que nosotros sepamos, que nosotros podamos discutir acerca de esto. Mira, lo estuve escuchando, no recuerdo por dónde, a un tal Mancuso. Yo no podía creer lo que... A ver, con una frialdad contaba los actos más aberrantes que él cometió con sus propias manos. Bueno, lo mismo que escuchábamos acá en los juicios ESMA, en ABO, etcétera, etcétera. Bueno, esto debe seguir, ¿no? No sé cómo está el caso Mancuso ahora, ¿no? Él Claro. por lo que sé, está guardado en una cárcel en Estados Unidos. Bueno, yo hago aquí énfasis en el método porque es lo que es tan complejo en la justicia transicional, ¿no? Fíjense que el método de los que apoyan a los perpetradores de la dictadura en Argentina, incluidos jueces que apoyan, Sí. pasaron a un método individual, porque ellos siempre buscan lo individualizante. Por eso ahora están tratando de liberar uno por uno a los perpetradores. Así Mientras es. que aquí no, aquí se trata de reconstruir un país. Por eso son casos colectivos. Claro. Entonces el aporte que tiene que hacer Mancuso es brindar comprensión sobre la totalidad del proceso, Ajá. no sobre un caso particular. Obviamente que hay instancias, y esto como manejo de archivo es supremamente complicado porque él tiene muchas cosas que decir. Entonces Seguro. hay instancias donde él va a mostrar en un mapa: los cuerpos se arrojaron acá, estas personas las detuvimos acá, y va a decir nombres. Este dinero lo dio este empresario, esto lo permitió este gobernador. Sí, y por eso a él le hicieron trampa en Justicia y Paz, que fue el modelo que creó Uribe. Ujú. Uribe, ¿para qué? Para desmovilizar al paramilitarismo. Pero cuando se da la disputa en el Congreso estaban Petro, estaba Iván Cepeda, y se logra que se cree un mecanismo para que se cuente la verdad. ¿Qué pasa? Los extraditan a todos para que no se cuente la verdad. Entonces ahora lo que hace la JEP es invitar a Mancuso eso es un proceso jurídico muy complejo, ¿no? Pero lo que hace es invitar a Mancuso para anexarlo al proceso de la JEP, para que sea transferido de Justicia y Paz a la JEP, para que aporte a los procesos macro. Eso sí, su vida está en peligro, o sea, toca cuidarlo para que pueda contarnos todo eso y para que pueda decir los nombres. Él públicamente ha nombrado pocas personas, pocos expresidentes, excongresistas, empresarios, y los que ha nombrado ha dicho pocas cosas, porque hay muchas instancias del proceso que no han llegado o que requieren por ahora información reservada. Pero bueno, digamos, la alegría de escuchar a Mancuso, pues eso era terrible, pero la alegría está en que Claro. él es una llave para poder llegar a los verdaderos perpetradores, a los magnates que hoy son millonarios, que hoy tienen un montón de riquezas, que hoy tienen un montón de beneficios y prebendas por haber asesinado a un montón de colombianos. Y eso es el aporte que no solo se da con Mancuso, sino con muchos otros ex paramilitares, narcotraficantes, militares de alto rango que en este momento están aportando verdad a la JEP. Estamos ahí escuchando a nuestro amigo, compañero y corresponsal de Faro Latinoamericano, que vuelve en unos días. Estamos ya preparando la vuelta de Faro Latinoamericano, ese programa que hacemos. Sí, y si me permitís voy a sí. dar una primicia.
¿Puedo Sí, hablar sí, por bien? supuesto. El compañero va a ser nuestro corresponsal desde Colombia. Desde Colombia, porque Sí. está volviendo a Colombia. Y bueno, vamos a tener muchos corresponsales y amigos en distintos países de América Latina y de Europa también, que van a ser parte de este faro latinoamericano que en pocos días va a volver a ver la luz, con Adriana Sardín en la conducción. Casi seguro con Eduardo García, estamos ahí cerrando el otro conductor, con la producción del Faro Comunicaciones, con Pepo Benítez y quien les habla ahí en la parte de producción, cámaras y demás. A Corrado no sé qué vamos a hacer con Corrado, pero bueno, para ahí lo llevamos. Está Agustín Lechi ya con nosotros, secretario general de CIPREVA. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias por venirte hasta acá, sabemos que son días durísimos desde hace ya desde el 10 de diciembre, por lo menos seguro. Siempre fue, nunca es fácil estar al frente de un gremio, pero cuando hay este tipo de gobiernos es más complicado, ¿no? Sí, sí, no nos sorprende, lo planteamos en la campaña, nosotros no especulamos, dijimos lo que pensábamos y la verdad que lo que dijimos es lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo. Los trabajadores y trabajadoras de prensa, los trabajadores y trabajadoras en el caso de los compañeros y compañeras de ATE del Estado, pero toda la sociedad me parece, ¿no? Así que, bueno, creemos que eso hay que enfrentarlo en la calle con unidad y es lo que venimos llevando adelante. Les tocó un gobierno que viene contra los medios públicos, o sea que además de que ataca todos los días el presidente a colegas y demás y critica y golpea y genera que eso también genere en redes sociales una persecución a determinados colegas. Digo, la televisión pública, Radio Nacional, bueno, la agencia Telam, quieren cerrar la agencia Telam. Sí, yo creo que para ser bien sintético, el gobierno necesita silenciar a los medios públicos, censurar, atacar la pluralidad de voces. Nosotros vivimos en un país con un sistema de medios totalmente concentrado. Digo, el Grupo Clarín tiene no solamente grandes medios de comunicación, los principales radio, diario, señal de televisión, sino también el papel, las telecomunicaciones. Digo, un empoderío desproporcionado. En un sistema de medios ya concentrado, el gobierno de Milei quiere destruir ese sistema de medios para que no haya absolutamente ningún tipo de diversidad en las opiniones. ¿Y esto por qué es? Porque lleva adelante un ajuste brutal sobre nuestra sociedad y un proyecto de país de entrega de los recursos de la patria. Lo vimos con el lanzamiento del anuncio de la base en Tierra del Fuego en Ushuaia, lo vimos esta semana con la visita que hizo a Estados Unidos y cómo se arrastraba frente a un empresario extranjero como Elon Musk, en donde parecía un nene cholulo pidiéndole un autógrafo, una foto de un jugador de fútbol, el presidente de la nación con un empresario de otro país. Lo vemos ayer cuando en una reunión de gabinete de emergencia, cuando no hubo reunión de emergencia para, por ejemplo, abordar la situación que vivimos con el dengue en muchas provincias, gravísima. Prácticamente no le conocemos la voz al ministro de Salud, pero sí estaba ahí el ministro de Salud en esa reunión de emergencia en donde había un embajador de un país extranjero, algo que es la injerencia en los asuntos internos. Entonces, ese modelo de país, ese modelo económico, ese modelo social, necesita la censura. Por eso ataca a los medios de comunicación en general, como bien decías vos, a los periodistas en particular, y a los medios públicos con un ataque brutal como no vimos nunca a lo largo de nuestra historia. Adri. Sí, gracias por estar acá, porque sé que estás hasta la coronilla corriendo de un lado para el otro. ¿Qué significa que no exista más Telam, además del silenciamiento de las voces? En primer lugar, gracias a ustedes, porque para nosotros es muy importante difundir los conflictos nuestros y también intercambiar sobre esta situación. Y además somos todos compañeros, nos encontramos cotidianamente en distintas acciones de lucha. Telam es el corazón del sistema informativo de nuestro país, particularmente a nivel federal, pero es el corazón. Es decir, los medios privados no pueden funcionar sin Telam, o para funcionar, primero que degradan mucho su contenido, la producción periodística que tienen se ve muy afectada y eso se nota en lo que recibe el ciudadano, y además encarece la producción de un medio privado, porque vos para necesitar suplir
la ausencia de Telam, necesitas una planta de periodistas con determinados recursos que en general los medios de comunicación hoy ya no tienen, lamentablemente, y que fueron precarizando particularmente en los últimos 10, 15 años. Cuando uno recibía información de Telam, y hablo en tiempo pasado porque desde el 4 de marzo está silenciada, el servicio informativo no está funcionando. Telam tiene más de 800 abonados que pagan todos los meses por el servicio, son medios de comunicación que pagan por el servicio de Telam, son empresas, son consultoras que recurren a Telam, son municipios, son organismos públicos, sindicatos que pagan por el servicio de Telam. Pero cuando digo empresas o consultoras públicas me refiero, por ejemplo, a Ramiro Marra, que era abonado al servicio de Telam. No solamente los que estamos de este lado de una mirada de país, todos necesitan Telam, Clarín, Infobae, La Nación, Página 12. Y a nivel federal Telam tiene corresponsalías, más de 24 corresponsalías a lo largo y ancho del país, así como Radio Nacional tiene 49 emisoras, y garantiza que haya información fidedigna en cualquier lado. Cuando vos lees fuente Telam, sabés que es una fuente confiable. Y en situaciones muy excepcionales eso no ha sido así. Telam ha dado primicias de las más importantes, por ejemplo, algo que a nosotros, los que somos maradonianos, nos duele mucho, el doping del Diego en el 94, digo, nos enteramos por Telam, y así te podría dar un montón de hechos a lo largo de la historia, en donde, bueno, recordábamos el 2 de abril a los héroes de Malvinas, y muchas de esas historias se pudieron contar a través de la lente de los fotógrafos de Telam, y lo contaba uno de los veteranos, de los héroes de Malvinas, en una de nuestras asambleas, y lo difundió el portal Somos Telam, que producen todos los días nuestros compañeros y compañeras de la agencia para quebrar la censura. Ese compañero en Malvinas, su familia se enteró que estaba vivo gracias a una foto de Telam. Así que bueno, la huella que tiene nuestra historia es muy importante. Nosotros estamos convencidos de que no va a ser nada más historia, sino que también va a ser futuro. ¿Dónde podemos continuar nutriéndonos de Telam en la Resistencia? A través de somostelam.com.ar es el portal que pusieron, ya en 2018 habían puesto en pie los trabajadores y trabajadoras frente a un conflicto de la gestión de Hernán Lombardi y del gobierno de Macri, con 357 despidos, que fue también un intento de cierre, que superamos, que resistimos, que triunfamos gracias a la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, sociales, no fue una lucha exclusiva nuestra. Y ahora estamos en la misma situación con un contexto diferente, al inicio de un mandato de un gobierno que recién acaba de asumir y que tiene muchas debilidades, y en donde yo creo que como organizaciones populares tenemos también muchas fortalezas, que hay que hacerlas valer, y que eso tiene que transmitir confianza, no una confianza naif, ingenua, no una subestimación de lo que enfrentamos, porque lo que enfrentamos es muy profundo, lo vemos cuando somos conscientes de que son las grandes corporaciones del país y del mundo las que están atrás de este gobierno, no es Milei solamente, pero creo que así como derrotamos muy rápido la ley ómnibus en enero y en febrero, movilizándonos todos los días al frente del Congreso con un paro general como el del 24 de enero, creo que ahora vamos a terminar de derrotar el DNU y el nuevo proyecto de ley, y que hay que trabajar para eso con la mayor amplitud posible. Vos sabés, Agustín, que mientras vos estás hablando, nosotros nos van llegando mensajes de amigos, de gente que nos está mirando. Algunos dicen, queremos ese pin. Lo dejamos acá en la radio o en la legislatura cuando quieran, y te dejamos. Yo te lo iba a pedir. Sí, pero que no, Pepo Benítez, que es una de nuestras conductoras, que vos la conociste el día que fuimos a saludar y abrazar a los compañeros de Telam, me manda un mensaje, che, yo quiero ese pin. Bueno, pero cuando quieran pasar por el acampe, ustedes ya han pasado, en Bolívar 541, en Belgrano al 300, ahí hay compañeros. Además se puede firmar ahí en apoyo al proyecto de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Pública Federal. El sábado vamos a estar también con pines, con juntada de firmas frente al Congreso de la Nación, en un festival en donde van a tocar muchas bandas y donde, nada, la idea es abrazarnos también con el resto de conflictos. No solamente pusimos por Telam, por los medios públicos y por todos, porque sabemos que esta lucha no es una lucha exclusiva nuestra. El CIPREVA, eso quiero decir. Te vi a vos, pero digo, los he visto a CIPREVA en el Ministerio de Trabajo, acompañando cada vez que la CTA o algunos gremios o ATE plantea algún conflicto, he visto que están acompañando esas luchas. Volvamos a CIPREVA. Más allá de los conflictos en el Estado, ¿están empezando a tener conflictos los medios privados también? Sí, completamente. Lamentablemente sí.
Primero por paritarias, venimos con conflictos ya previo al 10 de diciembre porque el ajuste salarial es brutal. Cerramos la ronda paritaria, nosotros tenemos 3 paritarias en el sector privado en la Ciudad de Buenos Aires, después una a nivel nacional a través de la FATPREN. Pudimos cerrarnos sin costos, no son recomposiciones salariales que no nos satisfacen porque en algunos casos consolidan pérdida de poder adquisitivo, lamentablemente, a pesar de haber hecho movilizaciones, paros, de que todo lo que resolvimos lo resolvimos y votamos colectivamente en plenarios delegados y en asambleas. Digo, estamos orgullosos de lo que construimos, pero también somos conscientes de nuestras limitaciones y sabemos que falta mucho, y estamos con pérdida de fuente de trabajo, con retiros voluntarios en algunas empresas que muchas veces no son voluntarios, que te apuntan y que te presionan y que te generan una guerra psicológica para que el compañero y compañera se vaya. Lo hemos vivido. Para mí el caso más brutal en esta etapa fue el caso de América TV con los compañeros del SATSAI, pero que a nosotros nos toca al lado. Estuvimos en un conflicto paritario en paralelo con medidas de acciones conjuntas por primera vez en muchísimos años, y la empresa hizo un lockout, bajó la persiana y dijo hagan paro por tiempo indeterminado, que igual yo licencio a todos los trabajadores, en ese caso a los trabajadores del gremio de televisión, y así en otros gremios, en otros medios. Tenemos conflicto en Canal 9, tuvimos conflicto en el grupo Alfa Medias, en Radio Rivadavia, en Splendid, con despidos. Tuvimos conflicto, en distintos medios de comunicación, lamentablemente, que sufrimos esa situación. Por ahí el más grande en el último tiempo fue hace un año en el grupo Clarín, en AGEA, que hubo despidos masivos y que tuvimos una lucha importante, que también contamos con toda la solidaridad y el apoyo. No, yo, también quisiera hacer un llamamiento a todos los compañeros, trabajadores de prensa, colegas, periodistas, comunicadores sociales, etcétera, que se acerquen, que den su apoyo y, a pesar de toda esta situación tan difícil y tan dramática, se afilien. Sí, compartimos. Somos conscientes de que nuestra actividad es muy particular, que hay compañeros, compañeras que a veces tienen un buen desarrollo profesional y eso les hace suponer que no necesitan la organización sindical. Nosotros creemos que siempre es necesario, que las vueltas de la vida te lleva a distintos lugares y que los compañeros que han logrado desarrollar por características personales, y es bienvenido siempre una carrera profesional que los lleva a tener otro lugar en la actividad, son fundamentales. Obviamente yo hoy leía a un periodista que seguramente muchos tengan muchas diferencias en Twitter, que es Alejandro Alfi de Clarín, que decía, este gobierno está atacando periodistas, y hacía una lista de periodistas que habían sido atacados y omitía los 770 trabajadores de Telam, porque el número es tan grande que parece que son trabajadores anónimos, pero tienen nombre, apellido, tienen familia, tienen una carrera profesional también, tienen un desarrollo en el oficio. Muchos son conocidos, él no lo desconoce. De hecho, ha escrito notas que, a diferencia de en otros momentos, a mí me sorprendieron por por lo menos la cercanía que tenía con lo que estaba sucediendo, cuando en otros contextos hemos tenido diferencias. Lo nombro por nombrar una situación, porque hoy Milei puntualizó en Jorge Lanata, la semana pasada en Romina Mangel, y así permanentemente va eligiendo blancos en la actividad periodística. Y muchas veces son gente alejada de la organización gremial, o que incluso a veces también la estigmatiza, la denigra, como el caso de Jorge Lanata, lo hemos visto con nuestro gremio y con muchos otros. Y como bien decías, yo creo que hay que ser consciente de que lo que está en juego acá, cuando hay 15.000 despidos en el Estado, cuando hay paritarias a la baja en todos los sectores, cuando la Secretaría de Trabajo se da el lujo de, después de haber hecho campaña en nombre de la libertad de mercado total, intervenir en el mercado laboral en contra de los trabajadores lisa y llanamente, no homologando las paritarias. Hay que ser consciente que para mí lo que está en juego es la democracia ahora. Y no lo decimos porque Milei no haya ganado por el voto popular, ganó por el voto popular, pero también a Hitler lo votaba mucha gente. Y no quiero hacer una comparación extrapolando, no quiero decir ni que Milei sea Hitler, ni mucho menos. Pero haber ganado por el voto popular no necesariamente significa que es un gobierno democrático. Y yo creo que lo que estamos viendo, si no lo frenamos a tiempo, son atisbos de un autoritarismo que en estos 40 años de democracia, incluso con gobiernos con los que tuvimos muchas diferencias, yo condeno la salvaje represión de la tablada durante el gobierno de Alfonsín, condeno las represiones durante el gobierno de Menem a las pobladas en distintos puntos del país, General Mosconi, a los jubilados en Plaza de Mayo, ni que hablar la represión del 19 y 20 de diciembre que se llevó la vida de más de 40 compañeros. Pero lo que estamos viviendo ahora son rasgos autoritarios que yo creo que no habíamos visto en estos 40 años de democracia.
No, de eso seguro. Unos minutos antes habíamos hablado de la República de Weimar, que tampoco fue casual, ¿no? Esto como espejándolo. Bueno, de allí surgió el monstruo, y el monstruo está agazapado en cualquier lugar. Lo digo porque también creo que aún con sectores que han tenido diferencias con nosotros y nosotros con ellos durante muchos años, tenemos que ser conscientes de eso para tener un piso mínimo de consenso democrático. Después hay disputas que hay que dar, yo no le escapo a ningún debate, yo creo que necesitamos un Estado más fuerte que intervenga en la economía, que intervenga en la política, porque lo central acá es recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. No digo solo los salarios, porque a veces parece que hablamos nada más de los trabajadores bajo convenio. El poder adquisitivo de la clase trabajadora, porque creo que la inflación que nos desordena como país, desordena a nuestras familias, hace muy difícil la vida en comunidad. Bueno, fue uno de los factores que hizo que el gobierno de Alberto Fernández fracase y que Milei triunfe en el balotaje el 19 de noviembre. Y creo que nosotros tenemos que plantear un horizonte de proyecto de país en donde los trabajadores y trabajadoras estén en el centro y recuperen derechos concretamente, materialmente, y que eso no sea solo un eslogan. No me queda más tiempo, nos quedaríamos charlando mucho más con Agustín. Nos quedó ahí pendiente los nuevos medios, ¿no? Estas redes sociales donde muchos empiezan a comunicar a través de las redes sociales y muchos reconocen, hay una encuesta que estuvo dando vuelta los últimos días, que se informan por las redes sociales, con lo terrible que en algún caso puede ser eso, pero bueno, lo charlaremos en otra oportunidad porque no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir, se nos fue volando el programa. Agradecerle a Juan David Avendaño, que ha estado aquí con nosotros, que va a ser nuestro corresponsal desde Colombia, a Adriana Sardín, como cada lunes, a Emma Corrado, la gente de Espacio Diagonal, a Romy Becker y a Pepo Benítez, que no pudieron estar hoy aquí en el estudio, al Chino Martínez Semborain, que fuera director de Radio Nacional y que es un gran compañero de este programa, de la historia de la lucha en el Grupo Clarín, además, y en el gremio de prensa. Que es parte de este programa y que también se tuvo una intervención quirúrgica de pronta recuperación para el Chino. Agustín, gracias por venir. Este espacio está para lo que necesiten siempre, como compañeros se los decimos, como colegas, y porque abrazamos esa lucha y porque el enemigo, como decías, es muy grande y hoy más que nunca es importante la unidad de la clase trabajadora para ponerle un freno. Muchísimas gracias y a disposición. Nos vemos el próximo lunes. Adri, perdón. No, nos vemos el próximo lunes y que toda esa unidad sea una fuerte unidad latinoamericana. Dale, nos vemos el próximo lunes. Chao, Emma, gracias. Hola, Pepo, Gustavo y todos los y las amigas de ADN Populares. Aquí yo, Gabriela Novaro, me doy una vueltita para invitarles a nuestro próximo concierto en Pista Urbana el sábado 27 de abril a la tarde y a la gorra. Les cuento de qué se trata. Yo canto tangos, me gusta mucho el tango, pero siempre me gustó también mucho Serrat. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Será que tienen algo en común, sus canciones y los tangos? Muchas podrían haber sido tangos, como dice Rubén Juárez. Él, de hecho, grabó Fangal y El último organito en su disco Tarrés, y todos saben que siempre que vino a la Argentina aprovechó algún huequito libre para ir a escuchar tangos. De eso va a ir el concierto. Vamos a ir pensando un poco en esto y cruzando tangos y canciones de Serrat. El sábado 27 de abril, a la tarde, a las 5 de la tarde, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Y esa la gorra para que cada uno ponga lo que puede. Estamos en un momento difícil y podamos estar todos juntos disfrutando de la música que nos gusta. Muchas gracias. Los esperamos.